Hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero aprovechar este espacio para comentar algo que se me hace, para comentaros algo que se me hace muy, muy, muy importante, ¿no? Quiero hablar de un trípode, quiero hablar de tres hechos que han marcado el pensamiento actual, la Europa actual y el mundo occidental actualmente. Los acontecimientos tienen que ver con la Revolución Francesa, tienen que ver con Carlos Marx y tienen que ver con Charles Darwin. Pero si me acompañáis, vamos a, a descubrir todo lo que se cuece con estas dos personas y este hecho histórico con respecto a la Biblia. Entonces, os invito a que descubramos qué dice la Biblia con respecto a los desarrollos de la humanidad. En el libro de Daniel, que es un libro profético, en Daniel 8:14, el ángel Gabriel aparece y le dice esta profecía o este misterio a Daniel. Le dice, desde el día en que den la orden de restaurar Jerusalén, hay que acotar que en el libro de Esdras hay tres órdenes y la que se considera el inicio de esta profecía es la última, porque suple todo el contexto tanto religioso, social y político de la Jerusalén, que estaba en ruinas, ¿no? Dice, van a pasar 2300 días y el santuario se purificará. ¿Qué está diciendo el ángel? Que a partir del año 457 iban a pasar 2300 días e iba a haber un acontecimiento muy, muy, muy grande, muy especial en el santuario. Pero sucede que el santuario ya no existía en, la, en los momentos de Daniel, no existía porque no había templo, y en los momentos actuales no hay santuario porque no hay templo. En donde está el templo ahorita está el famoso mezquita del domo, ¿no? Una cúpula dorada que habéis visto en las postales de Jerusalén. Vale, pero no me quiero desviar. La pregunta es, o la cuestión es, ¿qué tiene que ver estos dos personajes y este hecho histórico con que empecé el vídeo con esta profecía bíblica? Dentro de estos 2300 años también hay unas profecías maravillosas que son las famosas 70 semanas dados a los judíos que se cumple matemáticamente. También existe un misterio desvelado que dice algo cuando dice un tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, que es el periodo en que ese cuerno pequeño va a perseguir y va a derrotar al pueblo de Dios. Todo en su conjunto termina en 1844, para luego un renacer de este poder al final de los tiempos, que eso es historia para otro vídeo. Vale, vamos al grano. Entonces, ¿qué hubo antes de 1844? ¿Qué pasó? Perdonadme un minuto. ¿Qué pasó con 1844? En su orden hubo tres acontecimientos muy, muy, muy importantes que marcaron la forma de pensar de la Europa, del mundo, de la Europa actual y del mundo, que han cambiado conceptos tan básicos como la educación. Hoy vemos el lenguaje inclusivo, hoy vemos todo este feminismo y todo esto, que cuidado, no estoy en contra de nada, ¿eh? Lo que pasa es que cuando las cosas se salen un poco de su cauce y lo llevan a los extremos que vemos, pero bueno, de eso no quiero hablar porque eso ya es meterme en berenjenales, como se dice por acá. Vale, empecemos. El primer hecho histórico que sucedió
fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio en el año 1792, ¿vale? ¿Qué implica la Revolución Francesa? La Revolución Francesa implica, escuchadme bien, la descristianización de Europa. Es cuando se inicia el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque el poder religioso, el poder católico, romano, papal, había sumergido a Europa en un oscurantismo, en un atraso, y ellos fueron los que impusieron la religión católica, y al que no quisiera convertirse, o lo quemaban, o lo ahorcaban, o lo torturaban, pero la idea era convertir a la Europa a ese catolicismo mal llamado cristianismo. Porque os invito a que con una Biblia católica comparemos lo que está escrito con los principios que ordena hoy la Iglesia, ¿no? Pero eso es otra historia, que tampoco quiero meterme en berenjenales. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un hecho muy significativo, que es cuando Napoleón Bonaparte ya, cuando se acaba el periodo monárquico y se instala la República, hay un hecho significativo que sucede en 1798. En 1798, Napoleón Bonaparte, por medio de un general de su ejército, va hasta el Vaticano y apresa, ojo a este dato, al Papa Pío VI. Y se inicia una descristianización de Europa. Hasta tal punto, escuchadme bien, que Francia en esa época el 95% de su población eran católicos y un 5% eran hugonotes. Hugonotes son los protestantes, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la Revolución Francesa? La Revolución Francesa confisca las tierras de la iglesia, removió todas las estatuas, los altares y toda la simbología cúltica y todos los símbolos externos que implicaban de esa religión, de ese cristianismo, como las cruces, las campanas, toda ornamentación que implicaba o que se relacionara con la Iglesia Católica. Eso se acaba, ¿de acuerdo? Y aquí sucede algo muy, muy, muy importante, que estamos hablando de la fecha, 1798, ya 1800 prácticamente, es cuando nace en Francia un movimiento muy humanista hasta tal punto, escuchad este dato que es fundamental y es importantísimo, que se crea el credo revolucionario y cívico, que incluía el llamado culto a la razón. Esto es importante. También hubo una ley en octubre de 1793 en que se ordenaba pena de muerte a los sacerdotes que no acataran la orden eh, dictados ahora por el nuevo gobierno, ¿no? Y sucedió que el 10 de noviembre, escuchad este dato que es fundamental, de 1793, se celebra un acto litúrgico, iba a decir quirúrgico, perdonadme, un acto litúrgico donde se entroniza a la diosa la razón. Cuenta la historia que a una prostituta callejera de las calles de París le ponen un gorro rojo y la llevan a la Catedral de Notre Dame, la que se quemó hace poco, un sitio turístico para los que viajan y han estado en París. Y se considera que el nuevo Dios de la humanidad tiene que ser el pensamiento, el libre pensamiento. De aquí nace lo que se llama el movimiento de la iluminación europea.
Eso es muy, muy, muy importante. Porque sucede que con ese pilar, o sea, se siembra un pilar del nuevo pensamiento occidental. Escuchadme bien, la iluminación europea o el ilustrismo, que es que es lo mismo. ¿En qué consiste? Os lo voy a leer literalmente. Disipar la ignorancia, despejar toda tiniebla de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón. La idea era construir un mundo mejor donde el hombre se hacía cargo de su propio destino. Me recuerda a la Torre de Babel, pero tampoco quiero hablar de eso. Es importante entender todos estos conceptos porque al sembrar este primer pilar, luego viene otro pilar fundamental del pensamiento actual, que fue Charles Darwin. Charles Darwin aparece en el año 1859 con su famosa evolución de las especies, ¿no? Entonces la evolución de las especies, el que crea en la evolución de las especies y tenga una Biblia, pues tiene que arrancar de cuajo el libro del Génesis, porque pues no tiene razón. Si soy evolucionista, pues el Génesis no me cuadra mucho. Y luego remata este trípode, o este tercer pilar, la aparición de la obra máxima de Carlos Marx, El Capital. Ahora, si nosotros analizamos, estos tres pilares tienen algo en común, que son ateos. O sea, este es un movimiento humano, un movimiento del hombre para castrar, para erradicar, para quitar toda concepción que tenga el hombre acerca de Dios. Entonces, curiosamente, cuando en 1844, de acuerdo a la profecía, empieza a nivel celestial lo que los judíos llaman, que está en Levítico 16, el Yom Kippur, que os invito a que lo leamos, el mundo, o sea, el enemigo, pregona estas teorías que hoy en día han calado muchísimo, ¿no? Vuelvo y repito, hoy en día se ven con el modelo educativo, con la abolición de todo dogma moral y vivimos la sociedad en que estamos viviendo. Hermanos, no me quiero alargar. Se me hace muy, muy, muy interesante. Perdonadme si soy un poco cansino y le doy muchas vueltas al asunto, pero leamos un poco. Leamos un poco porque estamos siendo manipulados, estamos siendo llevados por el enemigo. La Biblia dice que el mundo está bajo el poder de Satanás, ¿no? Y todas estas mentes brillantes y estos libres pensadores que en ningún momento yo me quiero comparar con esas lumbreras, yo no soy nadie, yo escasamente sé leer, pero, pero es importante advertir que estamos siendo manipulados, que hay un plan satánico y que está afectando directamente a nuestros hijos, a nuestras familias y lo más importante, a la salvación de nuestras almas. Un saludo desde Palencia.